Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Star Seraph y eso sí, créditos a buen Rival que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Ahora tú me preguntarás por qué Star Seraph ahora mismo. Bueno, dos razones. La primera, en la casa en la segunda fase obtuvo un puesto bastante bueno y si bien era un mazo que ya se había dejado de jugar, pues apareció. Y es que tiene algunas cosas bastante chidas. Número 2, Techo Aguja se fue a 3 y era una carta que este mazo podía llegar a utilizar y que realmente le podía dar hasta victorias. Entonces, como justo se aplicó la banlist, vamos a combinar ambas cosas para traer a este mazo. Pero para poder entender mejor, pues hablemos de este mismo. Star Seraph es un mazo de Exceed. Lo que lo diferencia de otros mazos es que cuando hace Exceeds de 3 materiales, algunos de sus monstruos le dan efectos adicionales. El cetro, por ejemplo, si te haces un Exceed de 3 materiales con él, puedes destruir una carta en el campo y si lo haces robas carta. Luego tienes la balanza que si haces un Exceed de 3 materiales con esta, si se invoca de modo especial una carta de monstruo, tú puedes robar una carta más. Y como vas viendo, debido a estas cosas, este mazo acelera bastante rico. Si por ejemplo haces un Exceed con 3 cetros, porque se puede llegar a hacer, pues le explotas 3 cartas al rival y robas tú 3 cartotas. Y este tipo de mazos, lo fuerte que tiene siempre es que tienen acceso a staples. Y dependerá de ti que te vayas adaptando al meta para pues ganar los duelos. Por ahí hay gente que vas a ver que lleva Necrovalle, gente que lleva el espejo atrapasombra para hacerle counter a prueba plantas. Y ese tipo de cartas que te pueden ayudar a controlar al rival. De hecho, el Ryubel, la versión que juega, lleva Warning, lleva línea de fusible, Droplet, renace el monstruo. Y lo veremos en las repeticiones, pero esta versión que ven en pantalla es una estándar para que entiendan que las staples, tanto Baylor, Tifones y libros, todos son completamente cambiables a lo que tengas en tu cuenta. A fin de cuentas, el mazo va a ser Exceed de rango 4, de preferencia de 3 materiales para activar efectos, pero también por ahí tiene algunas jugadas con solo 2 materiales. Y luego de hacer esta payasada, va a robar staples, va a acelerar, va a rascar y te va a interrumpir, te va a reventar y aparte tiene su habilidad, que ahí también es donde está el punto fuerte de esta misma. Esta llegó a ser nerfeada un poquito nomás y la verdad es que pues se nota un poco a veces, pero en general hace lo mismo. En resumidas cuentas te va a bloquear como siempre el main de que el extract no. Y lo que ocurre es que puedes invocar un Star Seraph de tu mano y otro desde el deck. Esta invocación es por habilidad. Sumado a esto, si bien caen boca abajo, los puedes voltear y ya está. Tienes 2 monstruos en campo por habilidad, si bien de gratis. Para rematar, tienes el otro efecto. Este sí depende de que el rival tenga un monstruo en el campo y fue el que se cambió porque antes lo podías activar infinidad de veces. Ahora sí te va a pedir que solamente esto ocurra una vez por duelo. ¿Qué es lo que hace? Te cambia una carta de monstruo boca abajo que controles por un Star Seraph. Sumado a esto te va a añadir la rank up magia de subida de rango fuerza varia. Y esto tiene dos usos. Uno, hacer rank up, porque si tienes guerreros vas a poder acceder a este Utopia Leo definitivo con la rank up. Y el otro efecto que también te puede servir esa rank up es para el Estelar Sabio. Esta carta puede mandar al cementerio una mágica en tu mano e invocar otro Star Seraph desde tu manito. Entonces, a este lo traes con la habilidad, llega boca abajo, lo volteas, descartas la rank up y bajas otro Star Seraph Map. Y así, como te vas dando cuenta, de un momento a otro te llena el campo de monstruos y con la aceleración que obtiene más que acorta el mismo mazo por todo esto, pues rasca las staples que lleves en el mazo. Y como vuelvo a repetir, dependerá de ti que las vayas adaptando a lo que tengas. Y ya está. El mazo no tiene mayor misterio, creo que es un buen punto para tenerlo ahora mismo. El mazo de Darklord y de Red Eyes posiblemente va a tardar un poquito más. Darklord se está cocinando, Red Eyes creo que me voy a esperar al soporte porque a lo mejor sale algo de Dragones el 15 con las filtraciones que tenemos por ahí. Así que les diría que tengan algo de paciencia. Con esto dicho, empecemos por las cartas. Cetro, a la Normal Special, te va a añadir una carta Star Seraph. Y si invocas un monstruo de 3 materiales con este, a la caída del monstruo puedes reventar una carta en el campo. Si la destruyes, robas una carta y como no es hard ese efecto, pues si lo haces con varios cetros puedes reventar hasta 3 cartas en el campo. Baylor, una carta muy buena para interrumpir y si la rascas en algún punto con tus Star Seraph, así se te llena el espacio de puras staples, sigues teniendo una interrupción y ya está. La Sillota, un muy buen extender, ¿por qué? Si se invoca Normal o Special, uno más monstruos, Star Seraph, esta se invoca de la mano, robas una carta y si la carta era un monstruo Star Seraph, lo puedes invocar. ¿Qué ocurre? Esta va a caer después de que se active el efecto de alguna de tus cartas en la cadena. Aquí es a lo que voy. Tenemos una carta que se llama Serafín Estelar Explorador. Generalmente cuando tú la bajas te la van a negar porque esta carta cuando cae normal te invoca de modo especial un Star Seraph de la mano. Y al hacer eso, pues si tienes la silla en mano después de que te la nieguen,
va a caer al campo y ya está. Tienes un extender de jugada bastante bueno. Porque como el rival va a tener la prioridad de activar primero un efecto en respuesta al efecto de tu carta, también puede ser el cetro por cierto, pues de un momento a otro le cae una silla y ya tienes jugada. Lo único que tienes que tener en cuenta con la silla es que solo se puede utilizar para hacer exit de 3 materiales, pero ahí también te haces un +1 bien sabroso y pues ya está. Balanza: si es special puedes invocar de modo especial un monstruo serafín estelar en tu mano. Te va a permitir reciclar justamente después de eso un luz en tu cementerio, y eso viene bien porque por ahí puedes tener algunos exit de luz en cementerio y los puedes reciclar para volver a utilizarlos. El caso: si es utilizado para hacer un exit de 3 materiales mientras esa carta esté en el campo boca arriba, tú vas a robar una carta cuando se invoque un monstruo de modo especial. Con esto mismo puedes hacer cosas como tu exit del arquetipo y luego que caiga la silla special y empiezas a hacerte +1 bien sabrosos. El explorador, ya te expliqué, te permite bajar otra carta de la mano a la normal, y el sabio ya te lo expliqué también, pero descartas una mágica y te permite invocar un serafín desde la mano. Tifones y libros en esta versión que es genérica. El Ryubel, vuelvo a repetir, lleva otras cartas que las veremos en las repes: Fuerza Ahogante, Warning, Línea de Fusible. Todo depende completamente de ti. Gente que lleva Droplet, Espejo Atrapasombra, Necrovalle. El tema: esos son tech más que todo de torneos. Para lo que es PvP te puedes cruzar con cualquier cosa bien random y luego llevar Necrovalle solo hace que pierdas una carta. Entonces esta es la versión, digamos, genérica generótica. Luego, Utopía, cartota, la haces con la rank up que te da la habilidad encima del Delteros o encima del Papiloretivo. Va a ser OTKs bien de rico, y recuerda que mientras tenga equipada una carta puede negar un monstruo en el campo y le reduce el ataque a la mitad. Ese efecto, recuerden que no puede ser negado, así que si te lo quieren negar y es la carta que te la niega dice niega la carta y luego destruye, si activan un efecto similar, pues esta carta te la pueden negar, pero el efecto de equiparse carta no se va a poder y eso hace que no se vaya destruido. Ojo con eso. El armas Leo para equipárselo. El Serafín Estelar, que se hace con 3 monstruos de luz. Esta carta es del arquetipo como tal, así que sí dispara el efecto de la silla cuando cae. Te permite seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, le niegas los efectos y le reduces el ataque a la mitad. Para sumarle más, si va a ser destruido, le detachas todos los materiales y ya está. Avisweller, muy bueno contra cosas como Preda. Ladita, para andar robando en caso briquees feo. Delteros, cuando cae no se puede activar nada en respuesta. ¿Qué significa eso? Que si lo haces con 3 cetros, el rival no va a poder responder nada y le truenas 3 cartas y ya está, no va a hacer nada. Sumado a esto, para rematar, cuando él está en el campo puedes detecharle un material y reventarle carta al rival, así que viene bien rico. Espenato, se pone encima de tus exit 4 y luego si lo destruyen te revive. Papiloretivos para hacer OTKs, te permite cambiar la posición de un monstruo en el campo de defensa-ataque y encima le reduce el ataque en 600, haciendo que hagas a este, le cambies un monstruo al rival, hagas rank-up, vas por Rayo Utopía, le bajas el ataque, le pegas y se acabó. Y Luna, esta carta puede ser un Phoenix Timer. La diferencia es que el Phoenix, si bien activa la caída, solo es para magias o trampas, mientras que Luna es para cualquier cosa. Se tributa ella misma y destruyes una carta en el campo. Es buena porque hay mazos como Preda o como Liri que tienen algunas cartas que te pueden cambiar el nivel. Como solo le llevamos rangos 4, pues eso puede ser molestoso. Pero con Luna haces el espacio, lo veremos en las repes, le truenas carta al rival y ya está. Y listo. Adáptenlo a lo que tengan en su cuenta y vamos a ver este mazo que de hecho está a mitad de precios en gemas, así que a lo mejor te conviene llegar a armarlo, pero eso sí, recuerden que posiblemente el 15 tengamos ya un producto en la madrugada, así que cuidado con sus gemas. Bueno gente, duelo, vamos contra un Yuri. Aquí recuerden que en las repes nos va a ayudar el buen Ryubel porque yo no tengo el mazo. Pero no te preocupes porque vamos a ver algunas jugadas bastante chidas. En fin, invasión hambrienta de parte del rival y nosotros morfo batalla varia. El vato va a empezar invasión hambrienta venenosa, revela el Clamis, revela el Spino, se añade carta, tiene Biblips, muy bien. Poli a la mano fusiona, empieza como debería de ser con Preda, Biblips va a buscar, el Clamis, bueno el 5 también, pero le tenemos Bail. El Bailer al 5 creo que es lo mejor que puedes hacer para molestarlo, así que bien. Se va a poder hacer solamente un +1, que en este caso es Scorpion. Va a bajar al Clami, fusionar, va a ir por Dragostapelia y ya está. Coloca una interrupción más el Dragostapelia, pero no te preocupes porque va a ser peor de lo que parece. Nos toca a nosotros, tenemos Cetro y obviamente con Dragostapelia pues nos niega el efecto. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Puedes activar la habilidad, uno de la mano y otro desde el mazo. Volteamos 1, 2 y tiene Predaplast. Todas nuestras cartas se van a volver de nivel 1. Oye, ¿qué haces? ¿No tienes Exit 4? No, pero aquí es donde entra la buena Luna.
Luna, recuerden que puede tributar un hada, y en este caso el otro cetro que es nivel 1. Y reventar Dragostapelia. Miren, el Fénix es bueno y lo que quieras, pero la verdad es que Luna te ayuda en este tipo de situaciones y aparte puedes quitar a monstruos también. No es a la caída, pero está bastante buena por lo que acaba de hacer. Él baja la Hand Trap, no le pegamos porque no busque, perfecto, y tiene Scorpion. Le tiramos Warning Point y esto sí lo deja bien, pero bien tieso. No puedo utilizarlo de material para nada y si no puede hacerlo, Sarrasemiga se va a quedar en el campo. Ni modo, nos toca y nosotros solo con un par de cartas ya nos recuperamos. Uno de la mano, otro del mazo, ese efecto de la habilidad es hasta que se te acaben los monstruos. Con una tributamos que busque, pero la verdad es que ya está. Porque mandamos al cementerio a la luna, traemos desde el deck otro Star Seraph y tenemos la Rank Up. Con esto volteamos, vamos por Papi Lauretivo, es un guerrero. Con esto vamos por el Utopía. Se activa el efecto 5500, le bajamos el ataque, le pegamos y esto se acabó. OTKs bien ricos, bien sabrosos, Hand Traps para interrumpir y Luna para salvarte de algunas situaciones bastante peliagudas. Así que bien. Luego vamos contra un Zain y presta atención porque lo vamos a bailar bien sabrosito. Nuestro que segundo racha de vitales actuales lleva 3. Muy bien. Ciberestilo inmortal, morfo batalla varia. Perfecto, nos toca. Ciberestilo inmortal se activa, tira al cementerio, baja core, se añade carta, tiene planta de reparación. Activa, se añade, Nashter a la mano. Tira al cementerio un Ciber y revive. Va a activar Ciberestilo inmortal, cambia niveles a 5, va por el Nova, revive carta, va por infinito, va por Vimana y coloca carta. Nos toca, tenemos lo que es el sabio, tenemos lo que es balanza y bajamos silla. Vamos a activar el cambiazo, esto para bailarle sabroso. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve que activas esta parte de la habilidad, pues dice, bueno, ya no tiene más, ya bajó 2, ya hizo el otro, ¿qué más puede hacer el pobre? Aparte, hicimos normal también de la silla. Entonces, aquí es donde vamos a hacer la siguiente jugada. Volteamos 1, 2 y 3. Él activa desborde porque si no lo hace hacemos Delteros. Y el infinito y el Vimana se quedan viendo el horizonte porque se comen la destrucción igual. Así que bien. Aquí activamos lanza y se lo damos al infinito. Ahora, importante, él aquí puede negarlo. Y de hecho no era mala idea, la verdad. Pero perdería daño. Y si pierde daño podemos hacer Abyss Dweller o cualquier rango 4. Ir por Vespenato, pegarle y se acabó. Entonces, negarlo realmente tampoco iba a cambiar tanto. ¿Cuál es el detalle? Como no lo hizo, pues nosotros escalamos y ahí está. Vespenato llega al campo. Colocamos 2 cartas, bueno 3, pegamos y ya está. Como viste, le bajamos 3 monstruos, le forzamos el desborde. Luego simplemente le quedan las negaciones que ya son más tratables. El vato hace normal core, se busca la fusión de cibercarga, la cual está bien activa. Fusiona, llega Quimera Tail. Se activa el efecto, va a destruirnos 2 cartas boca abajo y línea de fusibles activa, carta que lleva el Ryubel. Le reventamos al Vimana y ya está. El Batachar va a ganarle daño al otro. Tira al cementerio cartas, pega, pero pues el Vespenato revive carta. Tenemos cetro, buscamos carta, tenemos balanza, si tenemos follow, pega de nuevo. Y él dice ya gané, pero se come la drone. Pierde su carta, ya tenemos follow y esto obviamente ya es duelo. Porque bajamos uno de la mano, traemos otro desde el mazo. Volteamos, volteamos, bajamos, vamos por la animadora, robamos, pegamos 1, 2 y esto es duelo. Como viste, tienes maneras de tratar o bueno, lidiar con los negadores. Lo bueno es Delteros, en realidad ejerce demasiada presión. Sabes que si tiene 3 cosas, el Star Seraph y un cetro atachado, pues te va a reventar y no vas a poder responder. Por lo mismo, tenía que activar desborde o si no, valía pito. Bien. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Reginald Cast. Nos va a tocar dice 1, vamos racha de 2. Él también tiene racha de 2. Combo mágico de Shark y empezamos. Se activa la habilidad, tira al cementerio 2 cartas y tiene Aqua Jet. Diestro se revive, su gordo también se cambia el nivel, va por la flecha. Zumbido trae carta, va por el Bahamut, trae al 3. El buen Levia, 3 filos, le atacha material y triple set, campazo. Eso sí, aquí va a pecar un poco el vato de guardarse demasiado la raflecha. Bajamos Serafín, se activa el efecto y Levia 3 filos pues va a negarnos. El detalle, tenemos la sillota, así que seguimos extendiendo.
Cae al campo, robamos, nos niega, utilizamos ambas cartas, vamos por Luna. Luna activa efecto, se tributa, le quitamos al buen Bahamut y seteamos 3 cartas. Tiene Tifón, le da a nuestra línea de fusible, recuerden que es la versión del Ryubel, esto ya se los dije. Activa habilidad, se añade la Rancap a la mano y tiene, bueno, el Exido armado a la mano y tiene el Lancero negro. Quiet se activa, va a bufear, va a pegar, pero se come la Drowning en todo el hocico. Morpho, batalla Varian, cae al campo el sabio, traemos desde el deck la sillota, colocamos carta nomás y pasamos. Ahora sí podemos jugar con calma, hacemos normal de el cetro, buscamos carta, tenemos la balanza. Volteamos al sabio y tiene techo aguja. Nos revienta el campo, pero como la habilidad fue activada el turno anterior, ahora sí podemos activarla de nuevo. Volteamos, volteamos, volteamos. Utilizamos las 3 cartas para ir por Delteros. Y el detalle es que aquí esta reflecha ya no va a poder tirarle nada a Delteros porque cuando cae no se puede activar cartas. Ahora, también tengan en cuenta que esta vaina es indestructible, así que por eso en parte supongo que se lo habrá estado guardando demasiado. En fin, le tronamos carta, robamos, reflecha activa efecto porque activamos el Delteros y ahora sí nos puede negar y destruir. Muy bien, seguimos teniendo doble set, el vato baja al tiburón, pero tenemos Baylor. Activa Exida armado, le equipa carta, gana daño, va a pegar y se come la drone. Muy bien, seguimos comprándonos turnos. Morpho, batalla Varian, invocaciones por habilidad. Mira qué rico y qué gratuito. Activamos otra vez la habilidad. Mandamos al cementerio, traemos carta. Y así tenemos la Ranca. Volteamos, volteamos. Vamos por Papiloretti. Se activa la Ranca. Vamos a ir por el Leo. Le robamos así material a la reflecha para que ya no pueda activar. Así que si se duerme el rival y hace la Ranca, puedes hacerle esto. Activamos, equipamos, le negamos y pegamos. Ahora él puede revivir lo que quiera, pero tenemos una negación con el Leo. Revive al diestro, revive al zurdo, se va a cambiar el nivel y le decimos no. Se me calma hermanito. Tiene otro zurdo, va a ser un exit 3 porque recuerden que como le negamos el efecto es 3 el zurdo. Tiene lancero, activa efecto, pero pues ya que va a ser el power. Aquí es cosa de pegarle y ganar el duelo. Y como ves, pues puedes llegar a pasarte campos establecidos molestos. Y las versiones con trampa como esta que lleva el buen Ryubel, en realidad están bastante buenas por lo mismo. La gente no sabe qué chota llevas en el deck, haciendo que predecir lo que se van a comer de staple sea muy difícil. No, gente, duelo, vamos contra un Varys, va a estar jugando Sky. El cuando Cari segundo lleva racha de 3. Enlace oscuro de su parte y nosotros Morpho, batalla Varian. Empezamos, tiene polivalente, tiene el campo, activa, excava, 3 cartas para ser exactos. Sale gancho, sale el otro, muy bien. Activa, manda al cementerio, trae carta, tiene Raye, Hayate y doble C. Empezamos con el Serafín, el vato tira gancho y esto ya te lo dije, pero la silla es bien traicionera por esto. La gente casi siempre le va a tirar negación al Serafín porque si no cae un monstruo bien da gratis, así que no es mala idea. El problema, pues las sillas se pueden encadenar si la tienes, obviamente. Lo gracioso, pues el rival no va a saber si la tienes o no, así que dependerá de él si niega o no lo niega. Porque luego le cae el Delteros y ya sabes que vale pito. Muy bien, nos niega el Serafín, pero cae la silla y utilizando ambas cartas vamos por Luna. Una carta que de verdad muchos nos esperan. Y aquí le molesta bastante. Él puede activar gancho y robarse la Luna, pero lo único que haría es que tenga otro monstruo al cual le podamos pegar. Y se le puede poner bastante feo el asunto. Entonces no va a activar gancho, pero pues Luna se puede autotributar y obviamente a este punto ya no puede negarla. Así que le quitamos el otro gancho y listo. Ahora sí empezamos a jugar, activamos habilidad, bajamos 1, bajamos 2, tenemos cartas, renas, el monstruo también, que esto es parte de la versión del Ryubel. Sí te lo recomiendo porque puedes revivir cetro y recuperarte, así que depende de ti. Hacemos el cambiazo, vamos a buscar un cetro y la razón de todo esto es para hacer Delta. Volteamos, 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 vamos por Delteros y explota 1 y 2 porque está hecho con 2 sets. Nos hacemos más 2 para rematar. Raye viene al campo y Delteros la va a tronar, así que esquiva. ¿Qué va a hacer? Pues Kaina para que no le peguemos y le quitemos todo en el campo. Pero tienes el arranca y recordatorio, Delteros es guerrero. Y que sea guerrero hace que puedas acceder al Rayo Utopia Leo definitivo. Efecto, detachamos, equipamos, le bajamos el ataque. No es suficiente para ganarle, pero le limpiamos totalmente el campo. Importante, sé que alguno va a decir, oye,
te busca una raye, te hace lo que es cagar y te recicla el gancho, te roba y cagaste. Sí, pero no, porque tenemos Bailer en mano, así que estábamos tranquilos. Pero para que lo tengas en cuenta, igual en estas situaciones no te confíes. Una cagar y le recicla el gancho y mueres. En fin, activamos Morfo Batalla Varian, colocamos carta. Y esto ya es duelo, obviamente. Aquí ya el Rivel se puso a hacer un poquito de BM porque andaba de mal humor. Pero creo que te ayuda a entender cómo tejero puede ser el mazo. Cómo Luna ayuda a este mazo, que en realidad viene bien, pero muy bien aquí a apoyar todo. Duelo vamos contra un Yugi Muto. Nos va a tocar ir segundo. Así que vamos allá. Crónica de batalla de parte del rival y nosotros Morfo Batalla Varian. La melodía tiene un dragón sepiado, se añade Blue Eyes, otro sepiado y alternativo. K1, K2, crónica de batalla, tiene lo que es la fusión definitiva, tira al cementerio, Tingirsu y se te da triple carta. Me llevan los changos, está muy bien la verdad, porque así Delteros no le puede tronar cosas, así que nice. Nosotros empezamos con Normal Set, trabajamos la sillota y robamos carta. Cae la balanza, añadimos otra carta más. Y ahora vamos por el Serafín. Serafín al campo, se va a activar el efecto y la silla cae. De esta manera, como tenemos una balancita, podemos robar. Robamos, cae al campo encima, balanza nos hace robar y aquí le explotamos con el efecto del cetro al Dingirsu, pero este se protege. Activamos la habilidad, mandamos la silla al cementerio, hacemos el cambiazo, traemos otra carta más. Tenemos la Ranka. Volteamos, vamos por Papiloretivo. Efecto lo ponemos en ataque, activamos la Rank Up y activa la Suceso. Tenemos lanza y aquí viene algo muy chistoso porque, pues sí, no vamos a hacer Rank Up tampoco, pero su sucesor ya no trae nada. Aparte, todo lo que hemos hecho hasta ahora fue sin el efecto de la habilidad de invocar dos cartas. Así que pues mira tú. Volteamos, utilizamos ambas, vamos por el hada animador a ver si podemos rascar otra staple. Colocamos carta, vamos por Vespenato y él tiene la fusión definitiva. Ya estábamos entrando en batalla, por eso la tuvo que activar, esa vaina solamente es el main phase, perfecto. Tiene grito plateado, que eso sí es un poco raro, pero le salió bien porque revive al espíritu y le apunta una de nuestras cartas, le da nuestra drone. Pero ya no robó nada que le permita continuar jugando y aparte por tiempo ganamos. De todas maneras creo que es una buena rep para que veas todo el spam que se puede hacer con el mazo. Sin la habilidad de por sí, recuerden que es un mazo especializado en hacer rangos 4. De hecho en su momento, sin la habilidad se jugaba con varias cosas. Hubo versiones con Darklord y otro tipo de vainas porque por su cuenta en sí spameaba rico y robaba rico. Y ahora con esta habilidad pues ni te cuento, se pone bien cerdito todo. Bueno gente, duelo vamos contra una Cherry. Este es el duelo de derrota. Siempre es bueno ver la derrota para que entiendas que no todo es tan fuerte siempre y que también a veces te pueden salir protas, porque nos vamos a comer una Handtrap bien rica y bien fea. El rival empieza, está jugando Fleur, la variante con Suna Balón. Está bien, baja una Handtrap, cambia y ya está. Va a ir por Wolfstream más el Lancero. Esto lo tenemos en el canal, lo pueden ver. Una versión bastante buena, yo lo utilicé en la segunda fase de la KC. Me ayudó a conseguir 18.000 puntos en total, si no me equivoco. Tirando a 20.000 en realidad. Está buena, es buena en realidad. En fin, Melias revive, va por el Lancero y ya está. El campo que les dije, Wolfstream, Lancero, carta en mano y otro en el campo. Empezamos nosotros, bajamos Cetro, tenemos la Sillota. Y aquí viene el detalle, la gente a veces también, tú, bueno, aquí te vas a hacer más dos bien ricos, lo que quieras. Pero no bajamos balanza, ni nada parecido. Porque puedes ir por Luna. Lo que pasa es que la silla, muchas veces como está en el campo, pues no puede ser utilizado para hacer un exit, a menos de que sea de 3 materiales. Y si la gente no ve 3 monstruos en campo, pues ni caso le hace. Él podría haber activado Wolfstream ahí, pero no lo hizo por lo mismo. El tema, llegamos a Luna, pero igual tiene Lancero, así que lo va a levantar. Como chingas hermano, ni modo. Colocamos dos cartas, bajamos una de la mano, otro desde el mazo. Volteamos, se activa la habilidad, hacemos el cambiazo, vamos a traer otro más. Otro sabio. Tenemos lo que es la Rank Up. Volteamos y vamos otra vez por Luna porque la devolvió. Ahora él tiene Punishment, así que no va a ser tan fácil. Nos revienta y se sigue guardando al perro. Encima tira Titanic Lag. Y aquí sí se pone feo.
trae una virtuosa y pues me llevan los Chang. Le toca al rival, tiene Fleur Davis, va a caer al campo, va a pegar, pero se come la Drone. El cual pues viene bien rico, nos compramos el turno y como pues le podemos dar la vuelta a la partida. Explorador cae al campo, cae la sillota también. Cae, robamos, cae otra carta, vamos por Papiloretivo, le cambiamos la posición de batalla. Morfo, batalla Varian, bajamos uno de la mano, otro desde el D. Volteamos, vamos por Serafín. Serafín llega al campo, excelente efecto, le robamos carta por el efecto del cetro, robamos otra carta, rank up. Y Nibiru. La peor hand trap que te puedes comer en este momento, porque la verdad es que te va a hacer pedazos y aquí habíamos quemado todo. Ni modo, nos tributa carta. Él también se tributa su carta, pero pues evita que le hagamos OTK. Se puso bastante complicado, encima tiene bot y se excava, sale la sabia, sale el cuervo y le sale el levionero. No puede ser, ya valió pito, porque destierra, cae al campo, no se revienta cartas obviamente. Y justo la última que nos quedaba, el vato sí opta por hacer Fénix, lo cual está bien porque ya se había comido una Drowning. Y si no lo hacía, se comía otra. Y aquí pues ya no nos queda más que tirar la toalla. Importante, recordatorio, la receta de el buen Ryubel ya les dije que era distinta. Él lleva trampas más bien, que no están mal porque te pueden comprar turno y de por sí los Exit te van a andar haciendo robar y metiendo presión. Así que, como ya les dije, adapten la receta y las staples sobre todo a lo que tengan en su cuenta. Bueno, gente, como vieron, el mazo en realidad sigue siendo bueno. A mitad de precio lo puedes conseguir bastante barato, sobre todo si te sale el cetro rápido, porque realmente la única OR es el cetro. Su caja ya es un poquito vieja y hay algunas cosas de ahí que no vas a querer. De hecho, Jerático por ahí anda filtrado, así que puede que esto tenga reimpresión. Puedes rascarlo con Stellar, sí, pero necesitarías otro producto más. Pero si te sale rápido el cetro, puedes armarte de un mazo bastante eficiente y que para subir no va a tener tantos problemas. De hecho, en las manos correctas este mazo puede dar bastante asquito. Y pues por ahí han visto que hemos copiado cosas del formato, así que ojo. En cualquier caso, créditos al buen Ryubel, que me ayudó a grabar las repes. De hecho, tiene un canal en Facebook por si quieren ir a seguirlo. Yo no tengo Facebook, de hecho, como dato curioso, así que si aparece algún jam por ahí, pues cuidado. Y ya estaría. Créditos a los miembros del canal, a José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Euronymous, al Julian, al Playmaker, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Jones, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos y se me cuidan. Adiós.